Primera de Corintios capítulo 10 versículo 11 y 12. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 11 y 12. Y dice la palabra del Señor así: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Padre bendito, estamos delante de tu presencia, Señor. Te damos gracias por este momento, Señor. Gracias por el privilegio que nos has dado, Señor, de venir, Señor, a este lugar, a escuchar tu palabra, a predicar tu palabra, Señor. Pudimos estar en el hospital, Señor. Pudimos estar en un accidente, pero, Padre, tú nos has dado la oportunidad, la gracia, Señor, de estar en este lugar, Señor. A ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Padre, usa mi mente, mi corazón, usa mi lengua, mi boca, mis labios, Señor. Usa mi cerebro, Señor. Toma control total de mi vida, Padre. Toma control de este lugar, en este momento, Señor. Y habla a las almas, Señor, a través de mí, Padre. Señor, úngeme con aceite, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, haz milagros y prodigios, Señor, mientras predico tu palabra, Señor, con denuedo. En el nombre de Jesús te pido, Señor, que abra el entendimiento de cada uno de mis hermanos, Padre, que dé sabiduría, Señor, a cada uno de ellos, Señor, que quites la venda, Señor, de sus ojos, Señor, para que puedan ver con los ojos espirituales y no con los ojos carnales, porque tu palabra dice que la mente natural no puede percibir las cosas de Dios, las que son del Espíritu. Gracias, Padre bendito, porque sé que así será, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, invoco tu nombre, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos que estés en este lugar, Señor, y que lo guíes, Padre. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gloria a Dios, aleluya. De un gloria a Dios, hermano, y puede tomar su asiento. Gloria a Dios, aleluya. La palabra de Dios, hermano, dice que estas cosas que están en la Biblia les han acontecido, hermano, a los demás, pero para que nosotros lo podamos usar como ejemplo para nuestras vidas, ¿verdad? A veces leemos la Biblia, hermano, y queremos entenderla, pero no la entendemos porque no la miramos como algo que le sucedió a alguien para que no nos suceda a nosotros, ¿verdad? La leemos y a veces decimos, ¿qué quiere decir el Señor aquí? ¿Qué quiere decir el Señor aquí? Pero la palabra de Dios dice que estas cosas les acontecieron como ejemplo a nosotros y están escritas para amonestarnos a nosotros, ¿verdad? Entonces, hermano, esta porción de la palabra, Pablo comienza un discurso, una enseñanza y pone como ejemplo lo que nuestros antepasados hicieron, cosas que no agradaron a Dios y cosas que sí agradaron a Dios, hermano, para que sean ejemplo de nosotros. La palabra ejemplo, hermano, significa caso o hecho, algo que sucedió, ¿verdad?, en otro tiempo, que se propone para que se imite y se siga, si es bueno o es honesto. Si es bueno, para que se siga, si es honesto, pero si es malo, para que usted lo evite. Entonces usted tiene que leer la Biblia y discernir, hermano, qué fue lo que hicieron, por qué lo hicieron y qué dijo Dios de lo que hicieron, ¿verdad? Entonces, porque hay muchos hombres que hicieron cosas malas, como Caín, que le dio una ofrenda al Señor que no le agradó al Señor. ¿Por qué no le agradó al Señor? Porque le trajo de lo más fellito, de poco valor. Entonces, ¿qué quiere decir? Que usted no lo haga, hermano. A Dios no le va a agradar. No gaste su tiempo. Mejor no le dé ofrenda. Mejor no se sacrifique porque no le va a agradar, ¿verdad? Y dice que sí, que Abel ofreció un sacrificio agradable al Señor. ¿Por qué le agradó al Señor? Le agradó porque era de lo mejorcito, escogió en su corazón, como Dios lee los corazones de cada uno de nosotros, y Él escogió lo mejor, ¿verdad? De lo que Él tenía, de su rebaño, escogió lo mejor y se lo trajo al Señor. Y dice, la Biblia dice que el Señor le agradó lo que Él ofrendó, ¿verdad? Entonces, usted ofrézcale de lo mejor al Señor, no de lo peor. Lo mejor sí le va a agradar al Señor. Porque déjenme le digo que hay personas que le ofrendan cosas mucho mejores que a nosotros y el Señor se agrada, ¿verdad? Por ejemplo, está la viuda, y no estoy hablando de dinero, estoy hablando, hermano, de sacrificios que uno hace para el Señor, de negarnos a nosotros mismos para agradar al Señor. La mujer aquella viuda, dice la palabra del Señor, que cuando yo estaba en la sinagoga, fue y ofrendó, hermano, sus últimas 2 moneditas. Hoy en día se lo dice que 2 blancas, pero hoy se lo podía traducir yo como 2 centavos. Ni siquiera una cora, ni siquiera un 5. 2 centavos, dice que era lo único que tenía y lo ofrendó. Hermano, cuando ella fue a ofrendar, ¿saben dónde fue a ofrendar? Al templo de Salomón.
El templo de Salomón, hermano, era un edificio grandísimo. Entonces, si ella hubiera dicho, no, pero pues yo para qué les voy a ofrendar aquí, mira qué templo no tienen. Pero ella no lo hizo pensando en dárselo al hombre, ella lo hizo pensando en dárselo a Dios. ¿Sí me están entendiendo? Entonces, estos son los ejemplos que le estoy poniendo, hermano, para que usted pueda entender. Los ejemplos se presentan, hermano, ante individuos, ante una persona o muchas, para reflexión, hermano, ya sea para bien o para mal. Entonces, los ejemplos se presentan para que usted pueda entender más claro de lo que se trata. Y la palabra de Dios dice que este libro es un libro de ejemplo para nosotros, para que nos podamos guiar por lo que la palabra de Dios dice. Cuando usted lea, trate de ver qué fue lo que sucedió y si le agradó a Dios. Si no le agradó a Dios, hermano, usted tampoco no lo haga, porque el Señor dice que no va a dar por inocente al culpable. Amén. Entonces, hermano, nosotros ya no tenemos excusa de que no sabíamos. Todo aquel hermano que ha oído el nombre del Señor Jesús, que murió y resucitó por nuestros pecados, para que vivamos una vida nueva, no tienen excusa. No hay excusa, hermano. Entonces, muchas personas se equivocan creyendo que Dios, hermano, eso es un Dios siempre amoroso, nunca se enoja, Él no se aira, se puede decir de esta manera. La diferencia, hermano, entre el celo y la ira de Dios es que la de Él son celos y ira santa. No son como la de nosotros, egoísta. Porque nosotros nos enojamos por algo que nosotros queremos para nosotros. Y si las cosas no salen como a nosotros nos queremos, nos molestan, ¿verdad? Y el celo de Dios es por el bien de nosotros, hermano. Es por el bien de cada uno de nosotros. Él quiere que usted obedezca y le vaya bien a usted, a sus hijos y a sus nietos todos los días de nuestra vida. Amén. Ahora, yo no estoy aquí, hermano, para regañar a nadie, para llamar la atención a nadie. Yo estoy aquí, hermano, para predicar la palabra del Señor, hermano, para que las almas se salven. Entonces yo a veces voy a usar ejemplos de la Biblia, ejemplos de mi vida, ejemplos de quizá la vida de alguien más que he mirado, ¿verdad? No voy a decir nombres, pero voy a usar ejemplos para ilustrarle el mensaje, para que de esa manera usted lo pueda entender más claro, ¿verdad? Es igual que cuando usted va al doctor, hermano, usted siente un dolor que no lo deja dormir, ya tiene 3 días con el dolor, quizá la cabeza, quizá el estómago, los pies, no lo sé. Pero usted dice, es que esto ya tiene 3 días, ya no lo aguanto, esto, algo tiene que estar mal. Y usted va al doctor, hermano, yo no creo que usted vaya con la esperanza que el doctor le diga, no, hermano, váyase con su dolor de cabeza, váyase a descansar, usted está bien. Automáticamente usted dirá, este doctor no sabe nada porque tengo 3 días con este dolor y algo lo está causando. ¿Se me está entendiendo? Igual yo, hermano, yo no le voy a decir, ¿sabe qué? Váyase, usted está bien. Porque la palabra de Dios, hermano, son como las radiografías. Aquí la palabra de Dios dice todo, cómo debe de estar el hombre, cómo debe ser la vida del hombre. Y si no está conforme a la palabra de Dios, quizás usted se va a sentir, va a decir, ay, ya me encontraron lo que tenía escondido. Las radiografías van a revelar todo lo que usted tenga oculto. Y así es la palabra del Señor, hermano, revela todo lo que está oculto en nosotros. Amén. Entonces me gustaría que fuéramos a Eclesiastés, capítulo 1, versículo 9 y versículo 10. Y esto para que entendamos, hermano, la palabra de Dios también. Eclesiastés capítulo 1 versículo 9 dice, ¿y qué es lo que fue? Pues lo que ya fue es lo mismo que va a ser. Dice, ¿qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Versículo 10 dice, ¿hay algo que se pueda decir, he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. Entonces, hermano, lo mismo que sucedió hace 1000 años atrás, hace 2000, 3000, 4000, 5000 años atrás, es lo mismo que va a suceder hoy y lo mismo que va a suceder el año que entra y el siglo que entra y hasta que se acabe el mundo, hasta que venga el Señor Jesucristo por su iglesia. No hay nada nuevo, la Biblia nos lo declara y la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo. Entonces, ¿queremos saber qué va a suceder mañana? Aquí está la palabra del Señor. ¿Quieres saber qué nos va a suceder a nosotros si no obedecemos? Aquí está la palabra del Señor. ¿Quiere saber usted, hermano, qué va a acontecer en el futuro? Aquí está la palabra del Señor. Miremos, hermano, la Biblia nos enseña, por ejemplo, antes de que viniera Nabucodonosor a llevarse al pueblo cautivo, todo lo que estaba sucediendo, la maldad que había. Antes de que viniera el Señor a destruir a Sodoma y Gomorra, la Biblia nos dice todo lo que estaba sucediendo antes de que el Señor bajara a destruir Sodoma y Gomorra. Cuando el Señor iba a destruir la tierra con el diluvio, la Biblia nos enseña qué cosas estaban sucediendo antes de que el Señor fuera a destruir la tierra. Hoy usted analice el mundo completo, lo que está sucediendo,
Y usted se va a dar cuenta, lea la Biblia, estúdiela y se va a dar cuenta de lo que viene. No necesita hacer usted, en el tiempo de atrás sí, porque no había una palabra que nos dijera qué va a suceder. Pero hoy en día tenemos la palabra del Señor que nos dice que qué es lo que fue, lo mismo que será. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, hermano, yo quiero ilustrarle estas cosas para poder entrar en una historia que yo le voy a narrar. Se la voy a explicar como yo la entendí, ¿verdad? Como el Señor me la hizo entender. Entonces, la palabra de Dios, hermano, dice que todas las batallas y todas las luchas que le sucedieron a los antiguos, con certeza, hermano, nos van a suceder a nosotros. Ellos tuvieron hambre, ¿a usted le da hambre? Ellos se cansaron, ¿usted no se cansa? Ellos tuvieron cosas en su mente que codiciaron, ¿usted no tiene cosas en su mente que codiciar? ¿Puede ver que es lo mismo? A veces venimos de un país que queremos salir de ese país, nosotros no queremos estar allá por la pobreza, pero cuando llegamos aquí, nos queremos regresar. Nomás a ellos les pasó, ¿verdad? Que también a nosotros nos pasa, ¿verdad? Muchos de ellos fornicaron, muchos de los de hoy fornicamos, muchos adulteramos, muchos mentimos, muchos robamos. Lo mismo que les sucedió a ellos, nos va a suceder a nosotros. Pero el Señor nos pone las Escrituras para que nosotros no lo hagamos. Muchos de ellos fueron tras vicios que el Señor hizo que su entendimiento se cegara, ¿verdad? Quedaron ciegos, no pudieron entender, y dice que se volvieron unos homosexuales, que se entregaron a los placeres entre hombre con hombre y mujer con mujer. ¿Por qué? Porque rechazaron al Señor en su corazón. Cuando el Señor habla a su corazón, hermano, y usted siente ese remordimiento, esa sensibilidad en su corazón, que el Señor le dice, arrepiéntete, no lo resista. Porque a veces, hermano, lo resistemos y decimos, ay, sí siento bonito y sí siento como que el Señor me está hablando a mí, pero no, yo tengo muchas cosas que hacer, no, tengo que olvidarme de esto. Y usted se olvida de ese espíritu que llegó y tocó su corazón, hermano, y luego le va a ser bien difícil volverlo a sentir otra vez. Entonces necesitamos, hermano, que cuando el Señor toque, usted va a sentir ese remordimiento con ganas de arrepentirse, obedézcalo. Porque si no lo obedece después, no va a poder. ¿Me entiende? Entonces, todo lo que a ellos les sucedió, hermano, nos va a suceder a nosotros. La Biblia nos presenta un panorama, hermano, muy amplio para que veamos los errores de los antiguos y nosotros podamos tomar mejores decisiones que ellos. Entonces, el propósito de venir aquí, hermano, es algo similar, pero es mucho mejor, porque aquí dice la palabra de Dios que el Señor envía bendición y vida eterna a los que se congregan juntos, ¿verdad? A los que ponen en alto el nombre del Señor Jesucristo. Usted puede ir a un lugar con un psicólogo y le va a dar consejos, pero nunca le va a dar consejos tan profundos que toquen su corazón y que toquen su espíritu. Solamente van a ser literales, hermano. Y en la iglesia, hermano, donde se exalta el nombre del Señor, donde se alaba el nombre del Señor, le van a dar consejos, hermano, que lo van a llevar al arrepentimiento, a tener una vida nueva y a la vida eterna después de todo eso. Amén. Entonces vamos a comenzar, hermano. Yo quiero presentarles hoy la historia, porque esto es una historia real, no es un mito, hermano. Vayamos a Primera de Reyes, capítulo 17, y vamos a estar mirando la historia, hermano, que le sucedió a Elías y a la viuda de Sarepta. Lo que les aconteció a ellos, para que nosotros, hermanos, veamos, y usted, hermano, agarre lo que sienta usted que le pertenece, ¿verdad? Yo lo agarré todo, hermano. Es un tema bien precioso, es un tema, hermano, extraordinario para mí, ¿verdad? No sé cómo usted lo va a mirar, pero esta es una historia, hermano, donde la fe fue probada. Así es de que la fe de usted, hermano, va a ser probada. Y déjenme le digo algo, la fe no es solamente un pensamiento. Mucha gente piensa que tener fe en Dios es levantar la mano y decir, yo creo en el Señor Jesucristo, y irse a su casa y vivir su vida, ¿verdad? Hacer sus quehaceres y se olvida de todo lo que tiene que ver con la obra de Dios. No, pero es que yo ya lo acepté, y en su mente, no, yo acepté a Cristo en mi corazón, y yo me voy al baile, yo me voy a la barra, yo peleo, yo grito, yo hago de todo, y yo creo en Dios. No, eso no es fe. La fe, hermano, lleva obras consigo misma. ¿Sí me entiende? El hecho de levantar la mano ya es una obra. Usted está haciendo algo, está gastando energía de levantar la mano porque la levantó porque creyó algo en su corazón. Entonces, la fe de cada uno de nosotros, hermano, fue probada en los antiguos y será probada en nosotros. Amén. Entonces, Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1 dice: entonces Elías, tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová
Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. El Señor cerró los cielos por 3 años y medio por causa del pecado de Acab y de su mujer. Una mujer sidonia, del norte de Israel, no de Israel, del Líbano. Hoy en día es el Líbano, pero en aquel tiempo era Finicia, creo que se llamaba, la ciudad se llamaba Sidón, ¿verdad? Entonces, estos hombres como líderes, hermanos, llevaron a Israel a la idolatría. Como ellos debían de ser ejemplo para el pueblo de Israel, y los sumergieron en una idolatría tremenda, hermano. Esta mujer, Jezabel, se trajo todos sus dioses y los metió al templo para que fuesen adorados. Como líderes, hermano, ellos eran ejemplo, como hoy en día todos los que nos paramos aquí enfrente somos ejemplo, como Acab y como Elías y como Jezabel. Ella era la esposa del rey. Somos ejemplos, hermano, y ellos llevaron a la idolatría de Israel. Debemos de tener cuidado nosotros, hermanos, los que hemos creído en el Señor, de no llevar a la gente, hermano, a la idolatría, al tropezadero, porque va a haber consecuencias para nosotros. Amén. Entonces, cerrar los cielos, hermano, cuando el Señor cerró los cielos en este tiempo, es símbolo de juicio. Cerrar los cielos es símbolo de juicio. Sucedió en el pasado y va a volver a suceder en el futuro. La palabra de Dios dice que vienen 2 hombres que tienen poder de cerrar los cielos, los 2 testigos que van a estar aquí en la tierra cuando el Señor venga por su iglesia en los últimos días, que van a cerrar los cielos. Símbolo de juicio. En aquel tiempo lo cerró y los va a volver a cerrar otra vez, porque Dios obra de esa manera. Son sus principios como Él obra. Es de la manera que Él trae juicio, cerrando los cielos. Entonces dice que cerró los cielos, ¿verdad? Por 3 años y medio, pero aquí en Primera de Reyes no nos dice que fueron 3 años y medio. Pero si vamos, hermanos, a Lucas, capítulo 4, 25, y por eso les digo que esta es una historia real, no es un mito, no es un cuento de hadas. En Lucas 4, 25 dice el Señor Jesús: en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, equivalente a 3 años y medio, y hubo una gran hambre en toda la tierra. La Biblia no dice que solamente fue en Israel, fue en el globo terrestre a nivel mundial. No hubo agua por 3 años y medio. Amén. Pero luego continúa el versículo 6 y dice: pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Hermano, esto les causó una gran ofensa al pueblo de Israel. Se ofendieron tanto que por causa de esto, si usted lee esa historia más abajo, usted sigue leyendo, se va a dar cuenta que por causa de esto a Jesús lo llevaron a un despeñadero para matarlo. Pero como era el tiempo del Señor Jesús y no era la manera que tenía que morir, no pudieron. Pero ¿sabe por qué fue tan ofensivo, hermano? Porque les estaba diciendo que una mujer de una ciudad idólatra tenía mucho más fe que el pueblo de Dios. Y eso es ofensivo, hermano. Que le digan a usted, pues tú eres cristiano y mira cómo te comportas. Este católico se comporta mejor que tú. Eso duele, ¿verdad? Y eso fue lo que les estaba diciendo el Señor Jesús. No con esas palabras, pero fue lo que les dijo. Pero ninguna de ellas fue enviada a Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Una gentil. O una mujer gentil, hermano. Entonces, la viuda de Sarepta, hermano, era Sidonia, el pueblo ubicado al norte de Israel, en el Líbano. Y déjenme le digo que esta mujer Sidonia, hermano, era, podría decirle, compatriota de Jezabel, la esposa de Acab. Los 2 eran del mismo lugar. Por eso fue tanta la ofensa para los judíos, hermano, que, o sea, como si esa mujer era una perversa de un país idólatra. ¿Y cómo que tienen más fe los idólatras, los perversos, que nosotros los cristianos? Pues hay ocasiones, hermano, que hay personas del mundo que viven mejor que un cristiano, se comportan mejor que un cristiano, tienen mejores principios que un cristiano. Y no hablo en general, ¿verdad? Porque yo sé que hay cristianos fieles al Señor, pero también hay personas del mundo, hermano, que viven como si fueran cristianos, no siendo cristianos. ¿Me entiende? Entonces, hermano, eso es lo que el Señor está diciéndole al pueblo de Israel, que la viuda fue enviada, Elías fue enviado a la viuda. Para los judíos era algo sucio juntarse con gente así, pero el Señor mandó a Elías por esa mujer y Elías obedeció. El cielo se cerró y no había alimentos por 3 años y medio. Apenas estaba comenzando, hermano. Entonces, vayamos a Romanos capítulo 2, versículo 4,
Y usted va a mirar, hermano, que Pablo mismo, inspirado por el Espíritu Santo, está diciendo que hay gentiles que no tienen ley, pero que hacen por naturaleza lo que es de la ley. Esos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Estoy hablando de personas mundanas, hermano, personas que no tienen al Señor Jesucristo, pero viven como cristianas, solo que no tienen al Señor. Eso es lo que dice en Romanos capítulo 2, versículo 4. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. ¿Verdad que eso es verdad lo que le estoy diciendo? Esta viuda, hermano, la viuda de Sarepta, no tenía ley, pero al parecer el Señor encontró una fe más grande en ella que a las viudas de Israel. Porque Israel estaba corrompido, hermano. Israel ya no se pudo recuperar. Hasta el día de hoy no se ha podido recuperar de la caída que tuvieron, hermano, desde que estaba el rey David. Es más, si no desde el rey David, pero usted se va desde que desecharon al Señor Dios, ¿verdad? Desde que lo desecharon a Él en el monte, cuando Él les estaba dando los mandamientos, que dijeron: no queremos que nos hable Él, queremos que nos ponga un rey, y les puso a Saúl. Desde entonces el pueblo, hermano, fue en desgracia. Y así nos pasa a nosotros cuando queremos que Dios no nos gobierne, cuando queremos vivir bajo nuestra propia voluntad, a nuestra forma, a nuestra manera, hermano, vamos derechos al fracaso. Debemos de entender que la palabra de Dios es nuestra guía y que no hay otra cosa que nos pueda guiar mejor que la palabra del Señor. En esta viuda, hermano, el Señor encontró tres cosas. En esta viuda, el Señor, en esta viuda idólatra, digámoslo de esta manera, porque era de un país idólatra, ¿verdad? Encontró humildad, mansedumbre y obediencia. Lo que no encontró en Israel. Ahora me pregunto, si el Señor viniera aquí, en todos nosotros encontraría humildad, encontraría obediencia, mansedumbre. ¿Usted realmente es manso? ¿Es humilde? ¿Somos humildes? ¿Somos mansos? Si no tenemos estas cualidades, hermano, estamos muy lejos de hacer la voluntad del Señor. Realmente no ha habido un cambio en nuestras vidas, no ha habido un renacimiento de nuevo en nuestras vidas. Entonces, eso fue lo que el Señor encontró en esta viuda, hermano. Usted se recuerda que la palabra de Dios dice que no había otro hombre más manso que Moisés en toda la tierra. Y miró todos los milagros que pudo ver Moisés. Hermano, si no somos mansos, si no somos humildes y no somos obedientes al Señor, muy pocas veces nos va a tocar ver milagros del Señor. Pero si somos mansos, si somos humildes y obedientes, vamos a ver muchos milagros muy poderosos. Porque, hermano, el Señor obra en la gente humilde. Dice que Él está cerca a los humildes y está lejos, desecha a los altivos, dice la palabra del Señor. Entonces necesitamos humildad, hermano. Esta mujer era una mujer humilde, mansa y obediente. Amén. Entonces, el Señor encontró una fe más grande que de todas las viudas de Israel en una persona gentil, una persona que no tenía ley, una persona que no tenía un Dios. Y yo estoy segurísimo que esa mujer, hermano, le oraba al Dios de Israel. Estoy segurísimo. Ahorita vamos a ver más adelante por qué creo eso. Ahora vayamos a Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 30 y 31. Solo le quiero mostrar que esta viuda era de donde mismo que era Jezabel, la esposa de Acab. Dice, versículo 30, dice: y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Versículo 31 dice: porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Ese Baal, hermano, si usted lee las escrituras, va a encontrar que lo metieron adentro del templo de Salomón. Ahí lo estuvieron adorando a ese Dios Baal, hermano. Esta mujer, hermano, y acá perturbaron al pueblo de Israel, dando un mal ejemplo, hermano, así como muchos cristianos hoy en día dan un muy mal ejemplo a la gente de afuera. Mucha gente de afuera, hermano, no quiere venir a la iglesia por el testimonio de cristianos. Y no culpo a los cristianos, hermano, pero culpo todavía un poquito más a los que predicamos la palabra. Porque, hermano, hay muchas personas que predican por dinero y quieren tener la iglesia llena. Y lo que les importa es el dinero. Si usted no viene a la iglesia, no hay problema, nomás manda el diezmo y ofrende. Y no hay ningún problema. Desde aquí vamos a orar por usted, ¿verdad? Traiga $100 y el Señor se lo va a multiplicar y le va a dar 1000. Mentiras del diablo, hermano. Eso no es verdad.
El Señor lo que quiere es su corazón, hermano, que usted le obedezca al Señor de corazón, hermano, que usted ponga al Señor en primer lugar. Aleluya. Hermano, eso no es fácil, poner al Señor en primer lugar. Ahorita vamos a mirar cómo a la viuda la tentaron, hermano, la probaron para ver si era capaz de poner en primer lugar las cosas del Señor. Amén. Entonces nosotros, hermano, vamos a ser probados a ver si vamos a poner en primer lugar las cosas de Dios o a nuestro Dios. Amén. Al Señor Jesucristo, que murió por nosotros en la cruz para darnos una vida nueva, hermano. Tan solo por agradecimiento, hermano. Yo la mañana me levanté hoy y miré esta lluvia tan preciosa, hermano, que estaba, bueno, me despertó desde las 4:30, de las 4:16 de la mañana me despertó porque tuvo un trueno bien fuerte. Y pues, ¿qué pasó? ¿Verdad? Pues, no había agua. Según yo, no había agua. Yo había mirado el mapa, el clima, hermano, y no había agua. Y me despertó, pero ya en la mañana, hermano, me levanto temprano y miro el agua cayendo con esa suavecita, hermano, así bien bonita. Y yo creo que el agua es una bendición de Dios. Y estaba, hermano, estaba regándola con amor, no a cubetadas, ¿verdad? Porque a veces viene con ráfagas de aire de 120 millas por hora, como le pasó a Texas otra vez. ¿Me entiende? Y eso significa juicio. Cuando el Señor suelta su lluvia, hermano, la lluvia es agua y el agua, hermano, produce alimentos para que nosotros comamos. Ahí se derrama y ahí se mira la bendición de nuestro Padre, hermano, cómo nos ama, ¿verdad? Porque si no llueve, hermano, se seca todo y no hay alimentos. Y aunque usted tenga dinero, usted no puede comprar alimentos con dinero y tampoco se puede comer el dinero, porque el dinero no es alimento, es material. Amén. Entonces, hermano, el primer requisito para poder acercarse a Dios, ¿qué cree usted que es? La fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces necesitamos tener fe. ¿Qué es la fe? La fe, hermano, es algo que usted no puede ver. Supongamos que usted dice, yo quiero comprar un carro. Es un ejemplo, ¿verdad? Y, hermano, usted no tiene ni el dinero ni el carro. Pero usted dice, yo creo que el Señor me lo va a dar, lo necesito, ¿verdad? Tengo que irme al trabajo y yo necesito un carro. No es que no sea caro, pero necesito un carro. Pero usted lo cree en su corazón que el Señor se lo va a dar, hermano, y al poco tiempo se materializa ese pensamiento. ¿Me entiende? Eso es algo, un ejemplo nomás. Pero la fe, hermano, no se trata de cosas materiales, la fe se trata de obediencia. La fe se trata de obediencia, hermano, no de lo material. Porque hoy en día se predica, tienes fe y Dios te va a bendecir, cree que Dios te va a dar $5 millones y créelo nomás y lo vas a tener. Y yo conozco gente, hermano, que entre más cree que va a tener dinero, más pobre se vuelve. Hay una parte de la Biblia que dice que si te piensas hacer rico, que desistas, porque a Dios no le agradan esas cosas. Amén. Pues vayamos a Primera de Reyes otra vez, versículo 2, Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Dice la palabra del Señor, y vino a él palabra de Jehová a Elías, diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Quirit, que está enfrente del Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Quirit, que estaba enfrente del Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Versículo 7. Pasado algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. No dice cuánto tiempo pasó, hermano, pero Elías tuvo fe. El Señor le dijo, corre al arroyo que está allá por enfrente del Jordán y ahí escóndete. ¿Y qué hizo Elías? Ok, yo voy. Y ahí se acercó, hermano, en el arroyo, ahí se esperó. ¿Cuánto tiempo? Muchos días. Eso es tener fe. No puede decir usted, yo sí tengo fe, pero yo creo que estoy mejor aquí sentado, está más cómodo aquí. Cuando el Señor te dice que hagas algo y tú no lo haces, eso es no tener fe. Eso es desobediencia. Porque ya se dio una orden y tú no la estás ejecutando. Tú no estás obedeciendo a la palabra del Señor. Elías tuvo fe y fue y se sentó en el arroyo y esperó sentado. El Señor no le dijo que hiciera nada, solo ven y quédate ahí. Y se esperó muchos días, hermano, sin hacer nada, y el alimento, hermano, le caía del cielo. Los cuervos se lo llevaban. Yo no sé si se lo aventaban, yo no sé cómo le hacían, pero se lo llevaban. Y él comía porque él sabía que los cuervos le iban a traer alimento y que ese alimento estaba limpio. Pero esa es fe, hermano. Obedeció Elías, fue y se sepultó por allá, no sé si era el desierto, estaba en un río, ¿verdad? Me imagino que es como un cerro. Fue y se plantó ahí se quedó.
hasta que el Señor le volvió a hablar otra vez. ¿Me están entendiendo? Amén. Este capítulo, hermanos, se trata de dos personas comunes como usted y como yo. Elías no era un robot. Elías, hermano, tenía sentimientos, emociones, pasiones, deseos. El hermano, yo no sé si tenía esposa, hijos, no, la Biblia no lo dice. Pero si los tenía, ¿usted cree que él no quería estar con ellos? Él tenía padres, porque todos tenemos una madre, no a nadie que nazca de la nada, ¿verdad? Él, hermano, tenía esas pasiones, esos deseos. En aquel tiempo no había carros como los que hay ahora, ¿verdad? Pero había caballos, ¿verdad? Había camellos, había ganado. ¿Sí me entiende? Entonces, él podía haber dicho, no, pero es que yo quiero mejor unos 10 caballos y quiero un rancho acá al pie de ese cerro, y yo quiero tener 5 siervos, y quiero tener todo tu sembradío de puro trigo, y quiero acá de cebada, y bueno, ¿me entiende? Entonces, él no anhelaba esas cosas, él solo creyó a Dios y le obedeció. Entonces, la fe tiene que ver con la obediencia, con el caminar a la dirección que Dios te manda. Entonces, hermano, estas personas existieron en el pasado, fueron personas reales como usted y como yo. Estas personas le creyeron a Dios, hermano, y obedecieron a la palabra del Señor. Estas personas, hermano, se negaron a sí mismas. Estas personas se negaron a sí mismas, hermano. Estas personas exaltaron el nombre del Señor porque le creyeron al Señor. Cuando usted camina en la dirección que Dios le da, hermano, usted exalta el nombre del Señor. Pero cuando usted no camina en la dirección que el Señor le da, usted, hermano, avergüenza al Señor. Es una vergüenza. El Señor es humillado. ¿Cuántas veces no les digo a los israelitas que muchas personas habían blasfemado el nombre de Dios por causa de ellos? Porque a veces nosotros hacemos cosas que hacen que otra gente blasfeme el nombre del Señor, y eso al Señor no le agrada. No lo hagamos, ¿verdad? Porque al Señor no le agrada. La palabra dice que a Él no le agradó, entonces quiere decir que nosotros no lo vamos a hacer. Amén. Entonces, en este capítulo, hermano, el Señor probó la fe de Elías y la fe de una simple viuda originaria de un país idólatra. Fue probada la fe de ellas, hermano. Sin duda, la fe de usted será probada. Todas las personas que siguen al Señor van a ser probadas si son dignas de entrar al reino de los cielos. Así es de que, hermano, ponga mucha atención a los acontecimientos que le suceden a diario, porque probablemente usted está siendo probado para ver si usted se encuentra digno de entrar a los reinos de los cielos. Porque es por gracia, pero Dios, hermano, nos pone ese sentimiento de obediencia. Dice que Él pone el querer como el hacer, pero no lo puede resistir. No, es que yo no quiero ese tipo de vida para mí. O sea, todo el tiempo en la iglesia. ¿Cuántos días a la semana en la iglesia? 3, 4. Y tengo que ayunar. No. Y también tengo que orar. Ese no es mi tipo de vida. A mí me gustan las chelas, ¿verdad? El alcohol, la tequila, el vino, el baile, la fiesta, los placeres. A mí me gusta irme de vacaciones seguido. No, ese tipo de vida a mí no. Hermano, no te estás negando a ti mismo. Y es un requisito del Señor negarte. Todo el que quiera ser mi discípulo tiene que negarse a sí mismo. Entonces, si nosotros no nos negamos a nosotros mismos, hermano, perdemos el tiempo en una iglesia. Nuestra alma se va a perder de todas maneras. Si estamos en la iglesia y vamos cuando nosotros queremos, no seguimos la regla de la Biblia, seguimos lo que nosotros pensamos que está bien. Déjenme le digo que sus pensamientos tienen que ir de acuerdo a la palabra de Dios. Chequee sus pensamientos, y sus pensamientos se alinean a la palabra de Dios, entonces sus pensamientos están bien. Pero si sus pensamientos están fuera de la palabra del Señor, la Biblia no es la que está mal. Con seguridad le digo, el que está mal es usted, porque esta es la palabra del Señor. ¿Me está entendiendo? Amén. Entonces, el Señor, hermano, nos va a probar a cada uno de nosotros. En Primera de Reyes, capítulo 17, en donde mismo vamos a leer nomás ese capítulo. En el versículo 8 dice: vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Serepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. La viuda ya sabía que este hombre venía. ¿Cómo lo sabía? Yo no sé si el Señor se lo reveló por un sueño. Yo no sé si el Señor se le presentó y le dijo. Porque cuando dice que Él le dio órdenes a la viuda de que lo sostenga. Pero ¿se ha puesto usted a pensar por qué una viuda? ¿Por qué mejor no al rey? ¿Por qué mejor no a un hombre hacendado? ¿Por qué una viuda? Si la viuda no tiene marido que la sustente. ¿Sabe por qué? Para probar su fe. Nuestra fe es probada cuando no tenemos nada, o cuando tenemos lo único que tenemos y nos lo piden.
así como Abraham. Lo único hijo que tenía, se lo pidieron. Cuando tenemos en abundancia no nos cuesta, pero cuando no tenemos, ¿y yo qué voy a comer? Si todavía tengo mi torta y yo con qué me quedo, es la única que tengo. ¿Me está entendiendo? Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces Elías se quedó, el versículo 10, entonces Elías se quedó sentado y se durmió y le creyó a Dios. ¿Verdad que no dice eso? Se levantó y caminó. ¿Usted sabe cuánto tiempo es de Samaria? De Samaria, yo calculo que estaba en Samaria, para ir hasta Sarepta de Sidón. Yo busqué en el mapa, hermano, hice una investigación, y son 4 días a pie. ¿Y qué voy a comer en el camino, Señor? Son 4 días. ¿Qué voy a comer? Él no cuestionó al Señor. Dice la palabra de Dios, entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y dice que cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Lo primero, hermano, que Elías le pidió a la mujer fue un vaso de agua. Estos versículos nos muestran la fe de Elías, hermano, para empezar. La fe de Elías. O sea, lo mandaron al arroyo, que se quedara allí. Cuando se acabó el agua, el Señor, ¿y ahora qué hago? Ya no tengo agua para tomar. Porque levántate y ahora vete a Sarepta de Sidón. Allá te va a sustentar una viuda. Todo va a estar bien, no te preocupes. Elías se agarra, se levanta, hermano, y llega allá, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios nos dice, hermano, cómo Elías obedeció al Señor. Aquí nos dice la palabra del Señor, hermano, que la fe es la obediencia. ¿Cómo debo obedecer yo al Señor? Obedeciendo, caminando. Tengo que hacer una obra. Supongamos que usted quiere quitar esa silla de ahí. Pues con la mente no la puedo quitar, ¿verdad? Yo si me la quedo viendo y no la voy a poder mover. Tengo que agarrar y caminar y moverla. Para eso Dios nos dio un cuerpo. Aquí en la tierra necesitamos un cuerpo para mover, hermano, todo lo que necesitamos mover aquí. Para obedecer al Señor, el Señor ocupa cuerpos aquí en la tierra. Sin el cuerpo usted, hermano, no puede tocar nada, ni beber agua. Pero con el cuerpo usted puede mover cosas. Y para eso está la iglesia aquí, para que la iglesia se mueva y haga lo que el Señor quiere que la iglesia haga aquí en la tierra. Amén. ¿Me está entendiendo? Entonces, hermano, esta mujer estaba recogiendo, dice que estaba recogiendo leña. Aquí todavía no lo dice, pero estaba recogiendo 2 trocitos de leña, 2 pedazos de leña. Es lo que dice la palabra del Señor. En aquel tiempo, hermano, las ciudades las ciudades del mundo, especialmente en esa área, estaban cercadas como el Jericó. Tenían murallas, por eso dice que llegó a las puertas de la ciudad, porque estaba amurallada la ciudad. Y cuando él llegó, encontró a la viuda a las puertas de la ciudad buscando leña, ¿verdad? Porque la viuda iba a agarrar leña para cocinar. Entonces, esta viuda, hermano, tenía una gran necesidad y no tenía suficientes alimentos para vivir. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por ahí? Yo he pasado por ahí donde no tengo alimentos para comer y no tengo tampoco dinero. He pasado por esa situación, hermano. Y déjenme le digo que si alguien te pide lo único que traes, te cuesta dársela. A lo mucho vas a decir, bueno, pues si usted mira que realmente, si usted tiene un buen corazón, porque si usted no tiene un buen corazón, usted va a decir, no, vete por allá, yo no te voy a dar nada. Pero si usted tiene un corazón y mira la necesidad de la persona, usted va a partir su parte, no te lo va a dar todo, pero te va a dar la mitad, ¿verdad? Pero ¿sabe cuál fue la diferencia, hermano? Que Elías le pidió lo único que ella tenía. Y tenía un niño pequeñito y viuda sin marido, hermano. Fue Dios quien envió a la viuda. Fue Dios quien envió a Elías a la viuda. Fue Dios quien envió, aparentemente, hermano, cuando no tenemos conocimiento de la palabra de Dios, cuando no discernemos la palabra espiritualmente, eso se mira como aprovechado, ¿no? Si usted mira por ahí un hombre que le quita a la mujer lo único que tiene, usted va a ver si no es aprovechado. Pues no se lo quitó, pero vengo a que me dé. La diferencia fue, hermano, que a esta viuda Dios ya le había dicho que le iba a mandar a Elías para que la sustentara. Yo creo que la mujer le creyó a Dios, por eso se lo mandó. Pero ¿cuántos de nosotros hemos experimentado milagros y miramos la mano de Dios y todavía dudamos? O nomás a la viuda le pasa. ¿Cuántos de ustedes han experimentado milagros? Yo aquí he mirado muchos milagros, hermano. Personas que, hermano, casi le podría decir que Dios ha resucitado muertos.
He mirado sus milagros, hermano, gente que se para, hermano, a testificar de la palabra del Señor, del poder del Señor, y luego pasan 3 días, 4 días, una semana, un mes, se desaparecen. Se ofenden, hermano, por cualquier cosita que un hermano hace, y se ofenden y se van, le dan la espalda al Señor, y no vuelven más a una iglesia. Mirando el milagrazo que el Señor hizo, hermano, que resucitó, le resucitó un familiar, no se lo resucitó, ¿verdad? Pero no se murió, estaba a punto de morirse, y se van. Dudan del poder del Señor. O sea, hermano, eso lo miramos muy a menudo nosotros, ¿verdad? Personas que Dios hace un milagro muy fuerte en sus vidas y le dan la espalda. Después, poco tiempo después, se van, hermano. Entonces, lo primero que Elías le pide a esta mujer, hermano, fue un vaso con agua. La duda es directa, sin preguntar, hermano, porque yo ya le había hablado por medio de sueños, no lo sé cómo le habló, pero ya le había hablado, ya le había dado órdenes. Hermano, inmediatamente obedeció la orden de Elías. No preguntó, ¿si eres tú? ¿A ti quién te mandó? ¿Y por qué te voy a dar mi agua a ti? O sea, lo único, había sequía, no había agua, no había comida. ¿Por qué te voy a dar? No razonó, hermano, no se puso a averiguar si era cierto o no era cierto. Ella creyó en su corazón, este es el hombre que el Señor me dijo que debía sustentar. Y bueno, pues dice que en cuanto le pidió el vaso de agua, ella se dio la vuelta y fue a su casa a agarrar el agua, sin cuestionar nada, hermano, ¿verdad? Entonces dice que yendo, dice el versículo 11, y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y la vio y dijo, oh, a lo mejor de repente pensó ella que nomás era la pura agua, pero dice que le dijo que también le diera un bocado de pan. Y ella le respondió, mire lo que le dice, ella respondió, y vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Tu Dios sabe, porque a ella, ese Dios de él ya le había hablado y le dijo que lo sustentara. Tu Dios sabe que no tengo pan cocido, solamente tengo un puñado de harina, dice un puñado de harina que tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. ¿Y me lo estás pidiendo? Elías, hermano, lo captó el temor de la mujer. Miró que tenía temor. Es como que me vas a quitar todo lo que tengo. Y ella no dice que se lo negó, pero le dejó saber que era lo único que tenía. Pero Dios también ya le había dicho a Elías que fuera ahí, porque él los iba a sostener con lo que la viuda tenía, pero la viuda no lo sabía. Entonces, la viuda, hermano, lo que nos dice aquí, ya no tenía más esperanza de vida. Solo tenía para comer su último bocado de pan, ella y su hijo, y morir. Elías llega y se lo pide. Aparentemente Elías fue a quitarle el último sustento que ella tenía. Aparentemente parece que fue a quitarle lo último que ella tenía para comer. La viuda tuvo temor, hermano. Pero Elías en el capítulo 13 le dice Elías le dijo, no tengas temor, porque ella miró el temor que ella tenía. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela a mí primero. Primero tráeme mi vaso de agua y también tráeme mi torta, y después haces para ti y para tu hijo. Yo no sé si Elías sabía cuánto tiempo tenía ella que no comía, o si acababa de comer temprano, no lo sabemos. Pero ¿por qué le pidió Elías primero a él? Cuando era una viuda y un niño. Y en Israel tienen esa ley que tienen que ayudar a las viudas, tienen que sustentar a las viudas. Tenían que ayudar a las viudas. Versículo 14 dice, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así. Miren lo que le dijo luego. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra un milagro. Un milagro, porque Elías a lo mucho tendría 6 meses en el arroyo y venía a quedarse 3 años con la viuda. Y solamente tenían para un bocado de pan. ¿Y cómo les iba a durar 3 años un bocado de pan? Es imposible que... Es más, hasta se aspira, tiene fecha de... ¿Cómo se llama? Fecha de caducidad, ¿verdad? Se echa a perder, hermano. En 3 años cualquier fruta, cualquier comida se lama, se echa a perder. Pero cuando va la promesa de Dios por encima de todas las cosas, no hay nada que se eche a perder. Ni Lázaro, que tenía 4 días muertos en la tumba, se echó a perder.
El Señor le dijo, sal de ahí, Lázaro, y salió, hermano. Ya echaba a perder, podrido, hermano. Se reintegró todo su cuerpo y salió. Porque cuando la palabra del Señor la manda, hermano, hasta los muertos, hermano, se levantan del polvo. Porque la palabra de Dios tiene mucho poder, hermano, y usted tiene que creer la palabra del Señor. La fe de la viuda, hermano, fue evidente en su obediencia. Imagínense, ahorita comenzamos apenas a vivir tiempos difíciles, apenas se comienza y mucha gente todavía no lo siente. Otros ya lo sentemos, ¿verdad? Que los alimentos, hermano, están caros. Otros ya sentemos, hermano, que todo está costando un poco más, que ya no nos alcanza lo que ganamos para sostenernos. Uno ya podemos sentir ese golpe. Imagínense que mañana usted no tenga nada, hermano, y que vengan a pedirle lo único que tiene. ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué va a hacer usted, hermano? Porque la fe, hermano, se demuestra por las obras. Dios es fiel a sus promesas, pero usted tiene que ser fiel a la obediencia de Dios. Amén. Usted quiere ver milagros de Dios en sus vidas, hermano. Usted tiene que tener mucha fe. Dice la palabra que ella fue y cocinó y dio al profeta primero, y después comió ella y comieron sus hijos muchos días. La harina de la tinaja, hermano, no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, y el suministro de alimentos de la vida se extendió de una manera sobrenatural, tal y como Dios lo había dicho. Pero para que eso suceda, usted tiene que creer. Y no creer no es solamente un pensamiento aislado, es obediencia. Es obediencia, hermano. No es solamente pensar que Dios va a hacer muchas cosas, pero usted tiene que demostrar que usted cree en Dios por su manera de vivir, por su forma de expresarse, por su manera de ser. Tiene que mostrar que hay un cambio en su vida, hermano, para que el Señor pueda obrar en nuestras vidas. Dios, hermano, estuvo pendiente de la necesidad de la viuda. Y Dios está pendiente de sus necesidades de usted también. Dios sabe lo que usted necesita, lo que a usted le falta. Pero a veces, hermanos, somos probados. Esta viuda fue probada por 3 años, hermano. 3 años fue probada ella. Nosotros queremos pruebas de un día y para mañana queremos estar bien. Nos desanimamos con cualquier cosa. Y nosotros, nuestra esperanza, hermano, nuestros ojos deben de estar en Dios. No en las cosas naturales, las cosas materiales de la tierra. Nuestra esperanza debe de estar en Dios y nuestros ojos, nuestra fe debe de estar en Dios. Esta viuda, hermano, era viuda de hace algunos años porque dice que tenía un niño, un hijo, ¿verdad? No dice que era un joven, dice que era un niño. Que era bueno, quizá un joven, no lo sé, pero no era un adulto, ¿verdad? Porque si hubiera sido un adulto, el adulto le hubiera buscado la leña para la mamá. Pero como era un niño, la mamá andaba buscando la leña para darle de comer al hijo, ¿verdad? Porque cuando los hijos estamos grandes, debemos de sustentar a los padres, si ellos necesitan, ¿verdad? Y como si es un niño, pues no puede el niño sustentar a los padres aunque no necesitara, o sea, aunque no hubiera necesidad. ¿Sí me están entendiendo? Amén, amén. Entonces, hermano, esta viuda posiblemente estuvo abastecida de alimentos por mucho tiempo, pero escasearon los alimentos. Llegó al punto, hermano, donde ella no tenía absolutamente nada. Los recursos de la viuda, hermano, llegaron a su final. Ella estaba a punto de comer su último bocado de pan y dejarse morir. Hasta ese punto estaba ella, hermano. Ahora yo le pregunto a usted, ¿cómo están sus recursos? ¿Cómo está su tinaja? ¿Cómo está su tinaja de harina y su aceite? ¿Todavía tiene mucho? ¿Cómo están sus recursos? Ya casi se le acaba. Pero tiene fe, le cree las promesas del Señor. Y si le cree las promesas del Señor, hermano, ¿cómo usted le va a demostrar al Señor que le crea al Señor? ¿Cómo usted le puede demostrar al Señor que usted le cree al Señor? Señor, yo te creo, yo creo en tu palabra, lo que dice aquí, yo sé que es verdad. ¿Cómo usted puede mostrar su fe, hermano? Porque la palabra dice que la fe sin obras está muerta. Dice que las obras se demuestran por medio de la fe se demuestra por medio de las obras. Que usted tiene algo que hacer para usted demostrar, y no es que usted está demostrando, sino que se convierte en su nueva naturaleza, como ya lo hemos dicho muchas veces, hermano. Esta es una reflexión para nuestras vidas, hermano. Dios usó a Elías y usó a la viuda para enseñarnos, hermano, qué es la fe. Esta Biblia se escribió con un propósito. Muchas almas se estaban perdiendo y se siguen perdiendo. Muchas almas se van al infierno por falta de conocimiento de la palabra del Señor. Porque vemos muchos que creemos que somos cristianos, pero no creemos a la palabra del Señor. Creemos en unas porciones y en otras no. ¿Qué tal que si la viuda nomás le da un vaso de agua y le dice, no, pero te doy agua, pero no te doy comida? Automáticamente, hermano, quebraría la fe que ella dice que tener. Porque no obró completamente. Y no nomás era eso, mire, era darle el agua, darle alimento, posiblemente cocinarle,
y también darle un lugar donde se quedara. Todo eso tengo que darle por 3 años. Nuestra fe va a ser probada, hermano, con cosas grandes, no con cosas pequeñas. El pueblo de Israel fue probado con gigantes. Esta viuda, para ella que se le presentó, fue un gigante, hermano, que ella tenía que derrotar. Ese gigante tenía que obedecer a la palabra del Señor. Pero ¿sabe qué? En todas estas cosas, hermano, el Señor permite nuestra aflicción, hermano, para obrar Él en nosotros. Aparentemente eso nos hace mirar como que como cristianos tú no deberías estar pagando por eso. Pero ¿sabe qué? En Romanos capítulo 8, versículo 28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Cuando usted pase por esa prueba, hermano, usted, hermano, va a levantar bandera, porque la pasó. El mundo que está la perspectiva de lo que le acontece a usted, hermano, quizá va a hablar mal de usted. No, pues mira, y es cristiano, y mira, y le faltó esto, y mira, no tiene aquello. Pero cuando usted muera, hermano, cuando usted haya salido exitoso en esa prueba, hermano, usted tiene el reino de Dios ganado por la eternidad. O sea, hermano, vale la pena. Dios estaba obrando en Elías y en la viuda de Sarepta, hermano. Él estaba obrando en ellos y le digo que con certeza está obrando en su vida también, hermano. El Salmo 138, versículo 8 dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Hermano, usted tiene que creer que Dios está cumpliendo sus propósitos en su vida. Todo lo que nos pasa, hermano, no es casualidad. El Señor sabía que a la viuda se le estaba acabando el alimento y mandó a Elías a que la sustentara. No fue la bruja la viuda quien sustentó a Elías, sino fue Elías, fue Dios, ¿verdad? Pero mandó a Elías para sustentar a la viuda. Si Elías no llega ahí, la viuda muere. Por causa de Elías, esa familia fue sustentada. ¿Sí me está entendiendo? Amén. ¿Qué fue lo que le quiso decir al Señor? ¿Qué fue lo que le quiso decir al Señor a la viuda cuando le dijo a Elías: sírveme a mí primero? ¿Cuál era el propósito de que le sirvieran primero a Elías? Porque hay un propósito aquí. Hay un propósito aquí, hermano. Y el propósito, hermano, se encuentra en Mateo 6:33. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esa, hermano, si usted obedece a la palabra del Señor, usted tiene su futuro garantizado, tiene sus alimentos garantizados, tiene su salud garantizada, hermano, tiene su salvación garantizada. Pero ¿qué es lo que buscamos primeramente? No buscamos un buen trabajo, no buscamos que nos paguen buen dinero, no buscamos nosotros un buen carro, un buen caballo. Bueno, no caballo hoy en día no, pero en aquel tiempo eran caballos, ¿verdad? O sea, no buscamos nosotros una buena casa. Y si usted como cristiano no tiene una buena casa, entonces, pues, ¿dónde está su Dios? Pero la Biblia no nos enseña esas cosas. La Biblia nos dice que busquemos primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas nos serán añadidas. ¿Qué es lo que ponemos en primer lugar, hermano? Mire que cuando le damos a Dios en primer lugar, debemos estar seguros, hermano, que nuestra provisión está garantizada. Eso yo se lo garantizo, hermano, porque la palabra de Dios me lo garantiza a mí y yo lo he creído. Desde que yo le creí al Señor, hermano, yo he tratado de andar en lo mejor, más correcto que puedo andar, y yo he mirado la bendición de Dios. Dios no le va a dar simplemente cualquier cosita, Dios le va a dar a manos llenas, pero usted tiene que poner primeramente a Dios, así como a la viuda. Primero sírveme a mí. Elías es la representación del Espíritu de Dios o de Dios, porque es el mismo, es un solo Dios. La viuda, hermano, representa su alma, su cuerpo de usted. Y los alimentos representan lo material, ¿verdad? Si la viuda amara tanto lo material, esa vasija de harina con el aceite, no le hubiese dado. Y aparte le dijo: pero dame a mí primero. Y eso es lo que dice la palabra de Dios: más buscar primeramente el reino de Dios. ¿Pero qué buscamos nosotros primero? ¿Qué es lo que buscamos primero? Un buen trabajo, ¿cierto? Es lo que digo, buscamos, hermano, las cosas materiales primero. Es que Dios me va a entender. Sí, está bien, no te preocupes. Busca lo que tú creas que está bien. Pero la Biblia me dice a mí que busque primeramente el reino de Dios y su justicia, y yo lo voy a buscar. Y probaremos si Dios tiene palabra o no.
Yo le voy a decir, el Señor tiene palabra. En mi vida el Señor ha actuado de una manera sobrenatural. Y yo le doy gracias al Señor, pero eso es por la misericordia del Señor, que usted tiene que poner, hermano, al Señor en primer lugar, así como la viuda puso al Señor en primer lugar. Queremos que el Señor obre en nuestras vidas, Él va a obrar, pero tenemos que demostrarle nuestra fe. Y la fe se demuestra por medio de la obediencia, hermano. Imagínense que las apariencias estaban en contra de Elías y de la viuda, ¿cierto? ¿Usted cree que si nosotros nos ponen un vaso de agua y nos dicen que va a durar 3 años, hermano, para creer que ese vaso nos va, ese vaso de agua se va a multiplicar y va a durar 3 años y medio, eso sí le llamo tener fe. Eso, hermano, nomás que otras veces lo leemos por encimita, pero póngase a meditar y póngase a pensar que usted tiene una torta nomás, un pan, ¿verdad? En México le llamamos torta, no lo de un pastel, hablo de las tortas del Chavo del Ocho, ¿verdad? Ya que tienen un pan y tienen un jamón adentro, y hay unas que no tienen jamón, ¿verdad? Que no vienen con jitomate y más unas más el puro pan. Pero imagínense que eso nos dura 3 años y medio. ¿Creería usted tal cosa? Amén. Bueno, la palabra de Dios dice que eso va a suceder, hermano, si usted lo cree. Amén. La palabra de Dios dice que si usted le dijera a un árbol, arráncate de aquí, plántate en el mar, dice que si usted tuviera poquita fe, hermano, el árbol le obedecería, dice la palabra del Señor. La palabra del Señor dice que si usted tuviera poquita fe y le dijera a un monte, quédate de aquí y ponte allá, el árbol, el monte, hermano, el cerro se movería. Yo no lo digo, hermano, lo dice la palabra del Señor. Pero así como es imposible que ese cerro se mueva, ¿verdad? Por nuestra falta de fe, es imposible que una torta y un vaso de agua duren 3 años y medio. Entonces, ¿de qué tamaño quiere el Señor que tengamos la fe? Dice que poquita nomás, si tuviera la fe como del granito de un grano de mostaza, así de ese tamaño, fuera suficiente, dice el Señor. Entonces, cuando nosotros ponemos nuestra vista en las cosas materiales, hermano, no la vamos a hacer. A veces nosotros ponemos nuestra vista en el dinero que nos queda, en los $300, en los $100 que nos quedan para la semana, no tenemos para la renta, hermano, no tenemos para el pago del carro, no tenemos, hermano, para nada, la iglesia está vacía, y ¿cómo la vamos a hacer para todos los gastos? Nuestra fe es puesta a prueba como la fe de ellos fue puesta a prueba. El Señor siempre va a probar nuestra fe, hermano. Y la palabra de Dios, hermano, es tan simple como tomar la palabra de Dios y creerla, hermano. Solamente tenemos que creer la palabra del Señor. Así lo hizo Elías, solamente le creyó a Dios. La viuda simplemente le creyó a Dios. ¿Ok? Y obedecieron, hermano. Anduvieron como el Señor le dijo. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 8, dice la palabra de Dios, mire, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse, caen en tentación y un lazo. ¿Usted sabe lo que es un lazo? Usted sabe con lo que agarran las vacas y se lo avientan y las agarran. Eso es un lazo. Se generan ataduras. Y dice, y en muchas codicias, necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. La palabra dice que estemos contentos con lo que tenemos, con sustento y con abrigo. Es suficiente para un hijo de Dios. Así se fue Elías, ¿verdad? Si él hubiera estado... Y mire, si Elías se pone a pensar en que quería caballos y que quería un rancho y que quería tantas cosas, se pone en estrés, se le mete el estrés, porque no puede hacer nada y quiere tener todas esas cosas. Es como querer, hermano, yo querer alcanzar ese abanico que está arriba. Y yo en mi mente me propongo que lo tengo que alcanzar, pero no hay en qué subirme. Entonces eso es imposible. Lo que va a pasar es que me voy a enfermar por estar afanado a tocarlo cuando no puedo. Eso le pasa hoy al mundo, hermano, en Estados Unidos y en todo el mundo. La gente vive estresada porque queremos sustentar cosas que no podemos sustentar. ¿Y por qué las queremos sustentar? Porque no nos conformamos con el abrigo y el sustento. Por eso, hermano, vivimos de esa manera. Porque nosotros queremos abarcar tantas cosas. Y hoy en día, hermano, ya no ocupa desearlas. Hoy en día, aunque las quiera, ya no las podemos tener. Ahora tiene que trabajar el papá y la mamá para poder mínimo sustentar la casa, ¿verdad? Ahora ya lo único que queremos es que nos alcance para pagar los biles y para comer. Y vienen días así como estos, hermano, pero como nosotros como creyentes debemos de estar contentos con nuestro sustento y con nuestro abrigo. Amén. Ese es el pueblo de Dios, debe de aprender a vivir así, hermano. En el versículo 15, 1 Reyes 17, versículo 15, dice, entonces ella fue, hizo como él le dijo, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra de Jehová, que Jehová había dicho por Elías. La viuda, hermano, dio lo único que tenía,
lo que se le pidió sin murmuraciones, hermano, porque a veces damos algo nosotros y luego estamos murmurando, ¿cierto? Ella dio, hermano, y no preguntó, ¿para qué lo quieres y por qué? ¿Quién te mandó? Ella no usó su razonamiento, hermano. A veces el razonamiento y la ciencia, hermano, se quedan cortos con las promesas de Dios. Cuando el Señor obra de esta manera, hermano, el razonamiento y la ciencia, esto no puede ser. Esto simplemente no puede ser. Gente que tiene un tumor, hermano, y que el Señor lo sana, y el doctor dice, pero tú lo tenías, eso no puede ser. Esto tuvo que haber sido un milagro, dicen los doctores. Solamente un milagro, porque hay unos que creen en milagros y otros simplemente no creen en Dios ni en los milagros. Pero la ciencia, hermano, y el razonamiento no tienen nada que ver con la fe. Si usted razona para poder servir al Señor, oh no, pero es que si tengo que hacer esto y tengo que hacer, no, eso es mucho. Y se basa usted en razonamiento, hermano, y ya no puede servir al Señor. El Salmo, hermano, 37:25, Salmo 37:25 dice, joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan, hermano. Donde hay fe, hay obediencia. Donde hay obediencia, hay humildad. Donde hay humildad, hay mansedumbre. Dice la palabra de Dios que no había otro hombre como Moisés de manso. Y donde haya esas cosas, hermano, ahí está la mano del Señor. Ahí va a estar el poder de Dios obrando en nuestras vidas. Primera de Reyes, capítulo 17, dice, después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo de la ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella le dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios, que has venido a mí para traer memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? La conciencia de la viuda, hermano, rápido, se fue para atrás y dijo, mis iniquidades me alcanzaron. Lo malo que hice ya me alcanzó. Porque el pecado, dicen que la paga del pecado es muerte, hermano, y el pecado te va a alcanzar. Tarde que temprano, pero te va a alcanzar el pecado. La iglesia necesita apartarse del pecado, hermano, y vivir una vida consagrada al Señor. Ella se acordó de su pasado, hermano, pero mire qué cosas. La situación en la que ella se encontraba. Primero murió su esposo. Había pasado unos años y viene la sequía, 3 años y medio. Pasa por la sequía y en medio de la sequía se muere su hijo de una enfermedad. ¿Cuánta gente no dice, y ahora qué más me vas a quitar? Enojada, hermano. ¿Y ahora qué más me vas a quitar? Ya me quitaste todo. Ya no tengo absolutamente nada. Y ella le reclamó a Elías, le dijo, ¿qué tienes contra mí? ¿Qué has venido para recordarme mis pecados? Y Elías también se afligió, hermano. Pero Elías, hermano, fue y clamó al Señor, hermano, y le dijo primero a la viuda, le dijo, dame, en el versículo 19, él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde estaba y lo puso sobre su cama, y clamando a Jehová, dijo, Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido. O sea, dice, aún a ella también has afligido, haciéndole morir a su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño. Elías nunca perdió la fe, hermano. Siempre confió en Dios, y aunque parece que en un momento le dijo, ¿por qué haces esto? Como el reclamo, él reconoció que estaba mal y se humilló y dijo, Señor, te pido que le des vida a este niño. Porque tú eres el que quitas la vida y tú eres el que das vida. Tú eres el que empobrece y tú eres el que enriquece. Tú eres el que hace la vida y tú eres el que la sanas, hermano. Debemos de aprender que Dios es el que hace todas las cosas, hermano. Elías nunca perdió la fe, la viuda perdió la fe. En ese momento, después de ver todo eso que el Señor estaba haciendo, que estaba obrando, el Señor, hermano, la viuda todavía dudó del Señor. Todavía dudó del Señor. La viuda perdió la fe, hermano. Pero después dice en Primera de Reyes, el versículo 22, y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo al aposento o a la casa y lo dio a su madre, y le dijo Elías, mira, tu hijo vive. Hasta entonces, dice, la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdadera en tu boca. ¿Cuántas cosas no tuvo que mirar esta viuda, hermano? Nos acompaña, hermano, con alabanzas. Ya vamos a terminar, hermano. Póngase de pie, por favor. ¿Cómo están, hermano, nuestros suministros de comida? ¿Cómo está, hermano, nuestra cartera de dinero? ¿Cómo está su fe, hermano? ¿Cómo está su estado espiritual? Hermano, que esto nos sirva a nosotros de reflexión, que esto nos sirva a nosotros, hermano, para mirar que la mano de Dios es poderosa. Hermano, que Él nos promete que nos va a sustentar, que Él promete, hermano,
que no nos va a faltar nada, pero hay una condición para todo esto: poner al Señor en primer lugar. Aleluya. Si ponemos al Señor siempre en primer lugar, hermano, no importa lo que viene, no importa lo que va a pasar. El Señor promete que nos va a sustentar, a tus ángeles enviará, dice que te guarden en todos tus caminos. Y esos ángeles no nomás te van a guardar en sus caminos, sino que esos ángeles también te van a sustentar, te van a traer tu pan, te van a traer tu agua, van a traer sanidad, hermano, va a haber sanidad para tu vida y para tu familia. Pero debemos siempre poner al Señor en primer lugar. La iglesia se olvida de las promesas, tantas promesas que hay en la Biblia, tantos ejemplos que hay en la Biblia, hermano, para que nosotros podamos confiar en el Señor. El propósito del Señor es que usted y yo confiemos en su palabra, que usted y yo, hermano, no usemos el razonamiento y que le creamos al Señor que por fe las cosas van a suceder. Amén. Pero tenemos que, hermano, mostrar nuestra fe por medio de nuestras obras. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor Jesús, hermano. Toda la honra y toda la gloria. El Señor Jesús habló a mi vida a través de esta palabra. Hace unas semanas atrás yo estaba afligido y yo le voy a ser honesto, hermano. A mí me aflige ver que las almas no vienen a la iglesia. A mí me entristece ver que las personas tienen otras cosas que hacer. Y yo me he propuesto servirle al Señor. Hermano, si se tratara de estar en una iglesia bonita, yo puedo agarrar a mi familia, nos congregamos en la mejor iglesia que pueda haber aquí en Nebraska, ¿verdad? Y yo presumir que me congrego en una iglesia bonita, ¿verdad? Yo, hermano, igual usted puede hacer lo mismo, pero hemos tomado la decisión de servir al Señor, hermano, y de estar en este lugar donde el Señor nos ponga, sirviendo al Señor con todo nuestro corazón, independientemente de cuántas almas vengan o cuántas almas no vengan. Con una alma que venga, hermano, el Señor se agrada. Dice la palabra de Dios que cuando un pecador se arrepiente, los ángeles hacen fiesta en el cielo por uno nomás. Entonces, hermanos, nosotros como cristianos deberíamos, ¿verdad?, estar siempre trabajando en la obra del Señor, siempre poniendo al Señor en primer lugar, siempre, hermano. Pero a veces nosotros tenemos otras cosas que hacer, que les damos prioridad, y luego después viene la desgracia en nuestra vida, hermano, y nos hallamos la puerta. Empezamos: Señor, mira mi necesidad, Señor. Pero se nos olvida, hermano, que allá atrás nosotros no le dimos la prioridad al Señor. Y el Señor, hermano, y aún así, aunque le demos la prioridad al Señor, hermano, va a haber momentos que vamos a ser probados. A veces son consecuencias de nuestros actos y a veces son pruebas. Debemos de discernir, hermanos. Usted siempre le da la primer lugar al Señor y le pasa algo, es una prueba. Es una prueba porque usted está caminando derecho, hermano. Pero si usted empieza a caminar chueco, hermano, y le pasa algo, es muy probable, hermano, que no es una prueba, sino que es consecuencias de caminar chueco. Entonces, hermano, aprendamos de la palabra del Señor. Hermano, yo no estoy aquí para tirarle a nadie, no estoy aquí para ofender a nadie, pero estoy aquí para decirle que aprenda de la palabra del Señor. Que todos estos ejemplos se pusieron aquí, hermano, para que nosotros los sigamos, para que usted, hermano, se dé cuenta de lo que debe hacer y lo que no debe de hacer. Siempre va a haber consecuencias del pecado, hermano, en nuestras vidas. Si nosotros nos apartamos del Señor o hacemos cosas que al Señor no le agrada o lo ponemos en segundo lugar, va a haber consecuencias. El Señor quiere que le vaya bien a usted. Dice la palabra de Dios que Él quiere que obedezcamos y nos vaya bien a nosotros y a nuestros hijos todos los días de nuestra vida, y que prolonguemos nuestra vida aquí en la tierra. Él quiere bendecirnos, hermano. Él quiere darnos la lluvia a su tiempo, una lluvia tranquila, hermano, una lluvia que consume, una lluvia, hermano, que hace que sus estanques se llenen de agua. Eso es lo que Él quiere hacer con nosotros, pero nosotros no queremos hacer su voluntad, hermano, y es por eso que vienen esos aires con ráfagas de 120 millas por hora que tumban edificios, que tumban árboles, que matan gente. Esas lluvias, hermano, que parecen que viene un monstruo feroz a atacar a las ciudades. Eso es juicio. Todo lo que está aconteciendo hoy en día es juicio, hermano, porque el hombre le dio la espalda al Señor y no quiere volver al Señor. Llega el tiempo que el Señor dice: hasta aquí, ahora vienen mis juicios. Y estos tiempos, hermanos, son tiempos de juicio. ¿Se pueden tomar una alabanza, siervo, por favor? Ya terminamos. Esos son juicios, hermano. El Señor cerró el caño, la pipa, la llave en estos tiempos para que no lloviera por juicio, y lo va a volver a cerrar otra vez. Él es el que cierra y Él es el que abre. Hermano, debemos de proponernos en nuestro corazón servirle al Señor en primer lugar. Yo le invito, hermano, que haga las paces con el Señor y que le pida perdón.
hermano, sírvale al Señor y póngalo en primer lugar, y Él le garantiza que su sustento lo va a tener garantizado. No le va a faltar nada. Pero siga al Señor como debe ser. Amén. Vamos a alabar al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, bendito Dios, te pido por esta iglesia, Señor. Te pido por cada uno de mis hermanos que están aquí presentes, Señor.